A continuación, entonces, vamos a hablar cómo preparar una entrevista en caso tal de que fuera telefónica. Importante que tengamos un lugar tranquilo, donde yo pueda recibir esa llamada, donde no hayan ruidos, donde no hayan distractores. Otro punto importante es tener documentos a la mano, como nuestro currículum o algún otro documento que consideremos que puede ser relevante en el momento de recibir esa llamada. Y debemos demostrar entonces ese interés y esa curiosidad por la compañía, por la empresa. Debo de tener entonces presente que, como lo dijimos anteriormente, yo debo de conocer esa misión y esa visión que tiene la empresa. Importante tenerlo muy en cuenta. Concursa profesionalmente durante la entrevista. En ese saludo inicial, entonces, contesta la llamada y brinda tu nombre completo. El tono de voz, mantén un tono de voz suave, que sea claro, que sea entendible. Escucha activamente, no interrumpas mientras el entrevistador te está hablando. Presta atención a lo que te está diciendo y no respondas a la ligera. Confirmación, repite de pronto parafraseando lo que la persona ha dicho para que eso denote que tú entendiste y comprendiste lo que se dijo. Debemos de tener también una comunicación clara y ahí es donde debemos de utilizar como esas pautas, debemos de hablar con claridad, no acelerarnos a dar una respuesta, sino tomarnos el tiempo de poder pensar eso que voy a decir, antes de quizás decirlo de manera acelerada. Y ser como muy conciso y como muy puntual en eso que vas a decir. Otro punto importante es que demostremos ese entusiasmo y ese interés por la empresa, por la compañía. Podemos hacer preguntas relacionadas a la compañía, a lo que allí hacen, a su labor económica. Esto es importante tenerlo presente. Y también es muy importante en esa última parte ser agradecido, tanto al inicio como al final de la entrevista, ya que eso va a denotar que somos personas pues respetuosas y que estamos interesados en ese puesto. Además de eso, que estamos agradecidos por el tiempo que la persona invirtió en realizarnos la entrevista. Vamos entonces con el punto de la entrevista por videollamada. Esta requiere también una preparación, tanto profesional como técnica y también personal, con la finalidad de que también demos una buena impresión en el momento de que nos hagan dicha entrevista. Para tener en cuenta entonces antes de la entrevista, 1. Esas preparaciones técnicas. Sabemos que como es una entrevista por videollamada, entonces debemos tener en cuenta que nuestro computador o donde vayamos a recibir nuestra entrevista esté todo bien, esté actualizado, que tenga cámara, que esté funcionando el audio, que sí cuente con conexión a internet. Eso es muy importante. También es importante que realicemos antes de esa entrevista unas pruebas técnicas. Una de ellas es que debo de familiarizarme con la aplicación por la cual me van a hacer la videollamada, ya sea Skype, ya sea Zoom, ya sea Microsoft Teams. Para yo evaluar que todo esté funcionando bien, entonces voy a hacer esa prueba técnica llamando a un amigo y ahí me voy a dar cuenta que todo esto me está funcionando bien. También tener en cuenta si es que le debo de pronto de hacer algunas actualizaciones a mi equipo, entonces podérselas hacer con tiempo, cosa de que no vaya a presentar quizás ningún percance en el momento de la entrevista. Otro punto importante es el ambiente de la entrevista. Entonces, es el lugar donde vamos a recibir esa entrevista. No puede ser un lugar donde haya muchos distractores, donde haya mucho sonido, donde haya mucho ruido. Importante que ese lugar sea un lugar tranquilo, sea un lugar sereno. En lo posible,
que en la parte de atrás no sean colores como muy llamativos o con cosas que puedan distraer mucho a la persona que me está haciendo la entrevista. Entonces, que sea como colores neutros. La iluminación, importante. Tener una buena iluminación, entonces en este caso podemos colocar una luz que esté delante de nosotros, que ilumine bien nuestro rostro. Y por el contrario, no colocar una luz fuerte detrás de nosotros porque puede ser algo contraproducente para la persona que nos está entrevistando. Entonces, importante no tener ningún tipo de distracción durante la entrevista. Otro de los puntos es nuestra apariencia personal. Y a veces creemos que porque como es una videollamada, entonces quizás no le voy a prestar la importancia que esta requiere. Por el contrario, en esta apariencia personal debe de ser igual como si fueses a presentar una entrevista presencial. Entonces, vístete de manera adecuada, vístete de manera que te veas muy profesional y muy bien presentado. También asegúrate de que tengas una buena higiene en tu presentación, entonces que estés limpio, que tengas tus uñas limpias, el cabello limpio. Eso también va a ser importante en este momento de la entrevista. Otro punto es materiales a la mano. Entonces es importante que tengamos a nuestro alcance ese currículum, que tengamos a la mano documentos que consideremos que van a ser esenciales. También podemos tener notas breves con puntos claves que queramos de pronto mencionar, que queramos de pronto resaltar. Y también sería muy bueno tener a la mano un bloc de notas y un bolígrafo e ir tomando notas de cosas importantes o que consideremos esenciales durante la entrevista. Otro punto bien importante a tener en cuenta es que revisa la empresa y el puesto. Como ya lo hemos mencionado antes, es importante conocer esa misión y esa visión. Además de eso, yo necesito conocer el puesto al cual voy a apuntar, porque de acuerdo a eso, entonces yo voy a poder hablar de mis habilidades y de mis capacidades, de acuerdo a ese lugar que de pronto voy a ocupar en dicha organización.